El cielo se oscureció al mediodía. No era una nube, no era una tormenta. Era algo que ningún habitante de Pompeya había visto jamás. Una columna gigantesca de cenizas y rocas pulverizadas se elevaba hacia el firmamento, bloqueando el sol, convirtiendo el día en noche. Las calles empedradas que momentos antes brillaban bajo la luz mediterránea, ahora yacían sumidas en una penumbra antinatural. Cenizas comenzaron a caer como nieve, pero esta nieve quemaba. Los techos de las casas crujían bajo el peso acumulado. Los gritos resonaban entre las columnas del foro, entre los muros de las villas lujosas, entre los callejones donde los comerciantes abandonaban sus mercancías. Madres buscaban a sus hijos, esclavos corrían sin dirección. Gladiadores entrenados para enfrentar leones ahora huían de un enemigo invisible. El Vesubio, esa montaña que durante generaciones había permanecido en silencio, ahora rugía con la furia de un dios enfurecido. En pocas horas, Pompeya dejaría de existir. Pero, entonces detengámonos, retrocedamos, porque para entender verdaderamente lo que sucedió, debemos volver atrás. 24 horas antes, en la mañana del día anterior, nada parecía erróneo. El sol salió como siempre sobre la bahía de Nápoles, bañando con luz dorada las calles de Pompeya. Los panaderos ya estaban despiertos antes del alba, preparando el pan en sus hornos de piedra, el aroma de la masa horneada mezclándose con el olor del mar cercano. En el mercado, los vendedores montaban sus puestos, desplegando pescado fresco traído del puerto, aceitunas, ánforas de vino, telas de colores brillantes importadas de todo el imperio. Las voces se entremezclaban en latín, griego, dialectos locales, en ese coro caótico que caracteriza a toda ciudad próspera. Los gladiadores en el anfiteatro ya estaban en sus entrenamientos matutinos, el sonido metálico de las espadas de práctica resonando en el aire. Los baños públicos, esas maravillas de ingeniería romana, ya recibían a sus primeros visitantes, hombres discutiendo negocios en las aguas termales, esclavos limpiando los mosaicos elaborados que decoraban los pisos. Niños corrían por las calles, persiguiéndose entre las columnas, ajenos a todo excepto a sus juegos. Era un día común, un día más en la vida de una ciudad que creía tener todos los días del mundo por delante. Pompeya no era una aldea insignificante al borde del imperio. Era una ciudad vibrante, próspera, conectada, con aproximadamente 15.000 habitantes permanentes y probablemente el doble durante la temporada de comercio. Pompeya representaba todo lo que el Imperio Romano había logrado. Sus casas no eran simples refugios, eran declaraciones de riqueza y cultura. Las paredes estaban cubiertas con frescos elaborados, escenas mitológicas pintadas con pigmentos importados de Egipto y África, rojos intensos extraídos del cinabrio, azules obtenidos de lapislázuli molido. Las villas de los ciudadanos más ricos, como la Casa del Fauno o la Villa de Mima, los misterios, eran verdaderos palacios con jardines interiores adornados con fuentes, estatuas de mármol traídas de Grecia, pisos cubiertos con mosaicos tan detallados que parecían pinturas. El comercio fluía constantemente. El puerto cercano de Pozzuoli conectaba a Pompeya con todo el Mediterráneo, trayendo especias de Oriente, metales de Hispania, granos de Egipto, esclavos de todas las provincias conquistadas. Las tabernas estaban siempre llenas, lugares donde patricios y plebeyos podían compartir vino, donde se cerraban negocios, donde se susurraban rumores políticos. El Imperio Romano estaba en relativa estabilidad bajo el emperador Tito, las fronteras seguras, las legiones victoriosas, la Pax Romana garantizando que el comercio y la cultura florecieran. Pompeya era una joya de esa paz, un testimonio de lo que la civilización romana podía crear. Pero había señales que ahora, con la perspectiva del tiempo, parecen gritos de advertencia, pero que entonces fueron apenas murmullos ignorados. En los días previos a aquel último amanecer, habían ocurrido pequeños temblores. Nada extraordinario para una región acostumbrada a movimientos sísmicos. 17 años antes, en el año 62 de nuestra era,
Un terremoto devastador había sacudido Pompeya, derrumbando edificios, agrietando templos, matando a cientos. Pero la ciudad se había reconstruido. Los pompeyanos habían aprendido a vivir con la tierra inestable bajo sus pies. Estos nuevos temblores eran menores, apenas suficientes para hacer tintinear las ánforas de vino en las tabernas, para despertar a algunos durante la noche. Los pozos mostraban agua turba, con un sabor extraño que algunos notaron, pero que la mayoría atribuyó a la contaminación natural. Los animales actuaban de manera extraña, perros aullando sin razón aparente, caballos nerviosos en los establos, pájaros volando en patrones erráticos. Había un olor peculiar en el aire, especialmente cerca del Vesubio, un toque sulfuroso que picaba las fosas nasales. Algunos observadores más atentos habían notado humo saliendo de la cima de la montaña, delgadas columnas de vapor que se disipaban en el cielo azul. Pero para los romanos, todo esto era común. El Vesubio era simplemente parte del paisaje. Una montaña cubierta de viñedos en sus laderas inferiores, bosques de pinos en sus alturas. Nadie la consideraba peligrosa. De hecho, la mayoría ni siquiera sabía que era un volcán. Esa palabra, volcán, ni siquiera existía en su vocabulario con el significado que tiene hoy. No tenían concepto de lo que realmente era esa montaña. Lo que los pompeyanos no podían saber era lo que sucedía bajo sus pies. El Vesubio era considerado una montaña extinta, cubierta de vegetación exuberante, tan pacífica que Espartaco había usado sus laderas como refugio durante su rebelión décadas atrás. Pero bajo esa apariencia tranquila, la región entera estaba sentada sobre una de las zonas volcánicas más activas de Europa. Una cámara magmática masiva yacía a kilómetros bajo la superficie, conectada a las profundidades del manto terrestre. Durante siglos, la presión se había acumulado, magma calentándose, gases comprimiéndose, la tierra conteniendo una energía que eventualmente debía liberarse. No había vulcanología como ciencia, no había instrumentos para medir actividad sísmica, no había manera de predecir lo que estaba por venir. Los romanos eran maestros de la ingeniería, capaces de construir acueductos que desafiaban la gravedad, carreteras que atravesaban continentes, pero carecían por completo de comprensión sobre las fuerzas geológicas. Para ellos, los terremotos eran castigos de los dioses o caprichos de la naturaleza, no síntomas de procesos planetarios inmensos. El conocimiento que hoy consideramos básico sobre tectónica de placas, presión magmática, gases volcánicos, estaba a casi 2000 años de ser descubierto. Llegó la última noche. La noche del 23 de agosto del año 79. En las casas de Pompeya, las familias se reunieron para la cena como siempre. En las villas lujosas, patricios reclinados en triclinios disfrutaban de banquetes elaborados, ostras frescas, aves asadas, frutas exóticas, vino endulzado con miel. En las casas más modestas, familias compartían pan, aceitunas, queso de cabra, quizás un poco de pescado si habían tenido un buen día en el mercado. Las tabernas estaban llenas de trabajadores terminando su jornada, bebiendo vino aguado, jugando dados sobre mesas manchadas, compartiendo chistes y quejas sobre sus patrones. Los esclavos limpiaban las calles, recogían basura, preparaban las casas de sus amos para la noche. En los burdeles del barrio cerca de las murallas, las prostitutas esperaban clientes, sus habitaciones pequeñas decoradas con frescos explícitos que anunciaban los servicios disponibles. Los vigilantes nocturnos comenzaban sus rondas, portando antorchas que proyectaban sombras danzantes sobre las paredes pintadas. En el horizonte, apenas visible en la oscuridad, el Vesubio se erguía en silencio, su silueta recortada contra las estrellas. Aquella noche, nadie hizo planes para morir. Los panaderos planeaban hornear más pan al día siguiente. Los comerciantes esperaban la llegada de barcos con mercancía nueva. Una joven pareja, cuyos cuerpos serían encontrados siglos después, abrazados en lo que había sido su dormitorio,
Probablemente hablaba sobre su futuro juntos. Un niño tal vez se durmió soñando con convertirse en gladiador. Un esclavo quizás rezaba en secreto a sus dioses nativos, esperando comprar su libertad algún día. Todos tenían mañanas por venir, semanas, años, vidas enteras que vivir. Entonces llegó la mañana del 24 de agosto. Las primeras horas transcurrieron normales. Algunos ya estaban despiertos, preparándose para el día, pero alrededor de la 1 de la tarde, el mundo cambió para siempre. Una explosión ensordecedora rasgó el aire, tan potente que probablemente se escuchó a cientos de kilómetros de distancia. El Vesubio literalmente explotó, la cima de la montaña volándose en una erupción de violencia inimaginable. No fue lava lo que emergió primero, sino una columna vertical de cenizas, piedra pómez pulverizada, gases supergeados, que se elevó directamente hacia el cielo. Esta columna creció a una velocidad aterradora, alcanzando alturas que los científicos modernos estiman entre 15 y 30 kilómetros. Para poner esto en perspectiva, los aviones comerciales vuelan a unos 10 kilómetros de altura. Esta columna de destrucción se elevaba 3 veces más alto. La forma era distintiva, expandiéndose en la parte superior como un pino mediterráneo, creando una nube en forma de paraguas que comenzó a bloquear el sol. El cielo se oscureció progresivamente, el día transformándose en un crepúsculo antinatural, luego en noche completa. Las cenizas comenzaron a caer sobre Pompeya, primero como copos ligeros, luego con intensidad creciente. La piedra pómez, ligera, pero acumulativa, empezó a amontonarse en los techos, en las calles, enterrando todo bajo un manto blanco grisáceo. Los techos, diseñados para soportar lluvia mediterránea ocasional, comenzaron a ceder bajo el peso. Las vigas de madera crujían, las tejas se quebraban, los edificios más débiles empezaban a colapsar. Pero detengámonos aquí, justo en este momento, porque este es el punto crítico, el momento en que la ciudad percibió que no era simplemente otro temblor, no era una tormenta inusual, no era algo que pasaría. Las personas salieron a las calles a pesar de la lluvia de cenizas, mirando hacia arriba, tratando de comprender lo que veían. Algunos corrieron hacia sus casas, buscando refugio, otros huyeron hacia las puertas de la ciudad, intentando escapar. Muchos se dirigieron al puerto, esperando tomar barcos para alejarse de la costa. Las madres agarraban a sus hijos. Los ancianos eran ayudados por familiares más jóvenes. Los ricos gritaban órdenes a esclavos que ya no obedecían. El pánico se extendía como un incendio. Las cenizas continuaban cayendo, acumulándose en las calles, haciendo difícil caminar, difícil respirar. El aire mismo se volvía sofocante, cargado de partículas que raspaban las gargantas, quemaban los ojos, llenaban los pulmones. En pocas horas Pompeya sería enterrada bajo 6 metros de cenizas y piedra pómez, preservada en el tiempo como una cápsula mortal. Pero en ese instante, en ese momento crucial cuando el cielo se oscureció y las cenizas comenzaron su lluvia mortal, todavía había tiempo. No mucho, pero algo. Tiempo para decidir quedarse o huir. Tiempo para buscar a los seres queridos. Tiempo para rezar a los dioses que parecían haberlos abandonado. Y nadie sabía que era el último. La erupción continuaría durante casi un día completo. Oleadas piroclásticas, avalanchas de gas y rocas supergeadas moviéndose a velocidades de cientos de kilómetros por hora, eventualmente descenderían por las laderas del Vesubio, engullendo todo a su paso. Estas nubes ardientes mataron instantáneamente a quienes aún permanecían en Pompeya y en las ciudades vecinas de Herculano, Estavia o Plontis. La temperatura era tan alta que los cuerpos se vaporizaban, dejando cavidades en las cenizas compactadas que arqueólogos modernos llenarían con yeso para revelar las posturas finales de las víctimas. Algunos murieron abrazados, otros con las manos sobre sus rostros, tratando inútilmente de protegerse. Un perro encadenado quedó preservado en el momento de su agonía, retorciéndose contra la cadena que le impedía escapar. Una familia completa murió en su bodega.
donde habían buscado refugio del infierno exterior. Estiman que murieron entre 10.000 y 25.000 personas en total, aunque los números exactos son imposibles de determinar. Pero de esa tragedia nació un milagro histórico. Las cenizas que mataron a Pompeya también la preservaron. A diferencia de la lava que destruye completamente, las cenizas enterraron la ciudad intacta, creando un sello hermético que la protegió durante casi 17 siglos. Cuando las excavaciones comenzaron en serio en el siglo XVIII, lo que emergió fue asombroso. No ruinas antiguas como las que se encontraban en Roma o Grecia, sino una ciudad romana congelada en el tiempo. Los frescos conservaban sus colores brillantes. Los mosaicos permanecían intactos. Se encontró pan carbonizado pero reconocible en los hornos de las panaderías. Grafitis en las paredes revelaban chistes, anuncios, insultos, declaraciones de amor. Se descubrieron frascos de cosméticos todavía llenos, instrumentos médicos en consultorios de doctores, herramientas en talleres de artesanos. La villa de los papiros contenía una biblioteca completa de textos antiguos carbonizados, pero potencialmente legibles con tecnología moderna. Pompeya se convirtió en un retrato congelado del mundo romano, no idealizado por artistas o filtrado por historiadores, sino crudo, real, humano. Pompeya no cayó por ignorancia, cayó porque parecía segura de más. Durante generaciones, esa montaña había permanecido en silencio, tan pacífica que la plantaron con viñedos, tan confiable que construyeron ciudades a su sombra. Las señales estaban allí, los temblores, el agua extraña, los animales nerviosos, el olor sulfuroso, pero fueron normalizadas, explicadas, ignoradas, porque aceptar el peligro hubiera significado abandonar todo, sus hogares, sus negocios, sus vidas construidas con esfuerzo. Y así es como las tragedias siempre comienzan, no con desconocimiento total, sino con la racionalización del riesgo, con la creencia de que esta vez será diferente, de que los antiguos temores son exagerados, de que la prosperidad presente garantiza seguridad futura. Cada ciudad, cada civilización, cada imperio se siente eterno desde dentro. Los romanos creían que su imperio duraría 1000 años. Pompeya creía tener incontables mañanas por delante. Pero toda ciudad, sin importar cuán próspera, cuán avanzada, cuán segura parezca, es fundamentalmente vulnerable a fuerzas más grandes que ella misma. Toda ciudad parece eterna hasta el día en que deja de serlo.